Ofimática, Microsoft Word 365. Saludos alumnos, estamos en el video para realizar la práctica 7, tablas en Microsoft Word 365. Para esta práctica ejecutamos el programa Word, conseguimos un documento nuevo, en ese documento nuevo ponemos el título, dejen nada más me acerco solo un poquitito para que se vea bien, tablas en Microsoft Word 365, doy Enter. Voy a tener dos subtítulos. Primer subtítulo va a ser usando el asistente de tablas. Voy a dar un Enter, luego otro Enter. Y el siguiente subtítulo va a ser dibujando la tabla. ¿Ok? Bueno, ok. Comienzo a aplicar algunos formatos, por ejemplo, para el título, Calibri Light de 20 puntos, alineado a la derecha. Para los subtítulos, Calibri Light de 16 puntos. Están bien alineados a la izquierda, entonces no hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy aquí al título, y aquí en el título me voy a botón derecho del mouse, menú contextual, párrafo. Aquí en párrafo voy a ponerle que en posterior aumente. Por lo tanto, mi objetivo es poner distancia del título principal del contenido. Por lo tanto, lo dejo a 42 puntos. Quedaría así. Ahora bien, si se dan cuenta, dejé algunos saltos de párrafo después de los subtítulos. Es ahí donde vamos a trabajar. Estoy situado aquí en el párrafo. Mi párrafo tiene que ser normal, es decir, configurado a la fuente Calibri tipo cuerpo de 11 puntos. Ahorita lo que vamos a ocupar es primero el asistente de tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un objeto que maneja Microsoft Word. La tabla sirve para contener información de manera más ordenada. Habíamos visto antes las tabulaciones. Las tabulaciones ayudan a ordenar contenido, pero si realmente quiero tener mayor orden, lo más adecuado es ocupar una tabla. ¿Sí? Ahora bien, estoy abajo del subtítulo usando el asistente de tablas. Voy a irme a la opción de insertar. Y en insertar veo el grupo que dice tablas y aquí hay una tabla, ¿sí? Pero cuando yo le doy clic a esta lista, lo que me aparece es un asistente en el cual, conforme voy pasando el puntero del mouse, noten que en este caso se va añadiendo una nueva celda, en este caso una fila, pero si yo comienzo a irme en horizontal, comienza a insertarse una tabla con columnas. En este caso, si llego hasta la última parte, va a insertar una tabla de 10 columnas por 8 filas. Yo en este caso, para finalizar, doy clic en el asistente con el botón izquierdo del mouse y automáticamente me ha creado la tabla, ¿sí? De esta tabla, noten que se genera una nueva cinta que me permite en este caso configurar distintas opciones de la tabla. Tengo una zona de estilos, por ejemplo, puedo seleccionar este estilo que está aquí. Puedo cambiar colores, tipos de bordes y otras opciones que tiene la tabla, ¿sí? Ok. Esta fue la primera opción. Noten cómo se ve, en este caso, noten que todo esto se ve porque tengo activado el botón de mostrar todo. Con este me muestra los códigos que está ocupando la tabla, ¿sí? Ahora bien, tenemos un control aquí que sirve para seleccionar la tabla, pero también nos trae un menú flotante en el cual tenemos varias de las herramientas para bordes, para
para espaciado, para formatos de texto, todo lo podemos ocupar ahí, ¿sí? Esta fue un primer uso del asistente, pero resulta que nosotros también podemos dibujar la tabla, ¿sí? Yo en este caso me voy debajo del subtítulo dibujando la tabla, voy a darle un enter más para que tenga espacio, vuelvo al párrafo anterior que está vacío, pero me voy de nuevo a la cinta insertar, me voy a tabla y ahora lo que voy a seleccionar es la opción de dibujar una tabla. Doy clic en dibujar una tabla. Noten que mi puntero del mouse cambió a un lápiz. ¿Qué es lo que hago? Presiono el botón izquierdo y comienzo a dibujar mi tabla. Por ejemplo, voy a poner una tabla más o menos semejante a la que está arriba. Suelto. Se dibuja una primera celda. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con mi lápiz? Voy a dibujar, por ejemplo, una línea. Ajá. Luego voy a dibujar varias líneas de forma horizontal. Ajá. E incluso puedo definir aquí columnas con tamaños diferentes dibujando. ¿Sí? Ok. Una vez que ya he finalizado, noten que aparece una cinta llamada disposición. Está activado el botón dibujar. Si yo le doy clic en la opción del botón dibujar, finaliza el puntero. Viene una opción que me permite borrar tablas. Esto es decir, si yo dibujé, puedo ocupar este borrador para quitar algunas opciones de mi tabla, ¿sí? Por ejemplo, podría tener una tabla que se vea así. Ok. Ok, una tabla que se ve así, ¿sí? Si ya no ocupo el borrador, simplemente lo desactivo y ya está listo, ¿sí? Y en esta, obviamente que yo, si lo deseo, en este caso voy a seleccionar nada más la opción de, permítanme, selecciono aquí. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar el menú flotante, voy a irme a la opción de sombreado y voy a propósito a colorear de amarillo las únicas dos celdas que he definido de tamaño menor en esta tabla, ¿sí? Ok. Y aquí en estas tablas puedo poner mi texto, puedo poner incluso hasta imágenes dentro de la tabla. Por ejemplo, voy a pedirles aquí que por favor pongan elemento 1. Ahorita corregimos. Elemento 2. Elemento 3. Ok. Elemento 4. Elemento 5. Ahora bien, supongamos que de la tabla que tengo arriba yo ya no quiero las dos filas que están abajo. ¿Qué es lo que hago? Yo en este caso necesito seleccionar con el puntero del mouse las filas que deseo borrar. Ojo, una cosa es borrar, por ejemplo, voy a teclear algo aquí, X, ¿sí? Si yo quiero borrar el contenido de una celda, por ejemplo esta de aquí, tengo dos opciones. Selecciono la celda y presiono la tecla suprimir, o bien voy directamente hasta la celda. Ajá. Y en la celda que quiero modificar la información, sitúo el puntero del mouse y con la tecla de retroceso borro, ¿sí? Esas son opciones para borrar, ¿sí? Pero si yo lo que quiero es eliminar columnas o filas, lo que hago es selecciono con el puntero del mouse las filas, en este caso, ya que están seleccionadas en el menú flotante me voy a eliminar y selecciono eliminar filas, ¿sí? Si yo en este caso necesito eliminar una columna, ¿qué es lo que hago? Selecciono la columna, ajá, y la columna que he seleccionado le doy clic en la opción eliminar
y elimino columna, ¿sí? Ahora bien, noten que acá arriba tengo otra fila en la tabla, y aquí lo que voy a hacer es poner dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7 y finalmente dato 8. ¿Sí? Ahora bien, recuerden que aquí habíamos tenido un problema con el tamaño de los elementos. ¿Qué es lo que hago? Selecciono, y yo en este caso puedo cambiar desde el menú flotante el tamaño del texto. Por ejemplo, puedo ponerlo a 9 puntos y entonces ya me cabe la información. O igual, si quiero igual que acá arriba tenga el mismo tamaño, necesito seleccionar las celdas y aplico el formato correspondiente, que sería a 9 puntos, ¿sí? Y entonces básicamente estas son las dos herramientas que hay que ocupar. Sin embargo, necesito mostrarles algo más. Voy a dar un enter más. Voy a dibujar una última, no es cierto, voy a insertar una nueva tabla solamente para fines educativos. Me voy al asistente de tablas. Mi tabla va a ser de 4 filas por 6 columnas, ¿sí? Esta es mi tabla. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con la tabla? Puedo, si es necesario, combinar celdas. Noten que en este caso acabo de poner en la tabla nueva una selección de celdas. Solamente seleccioné 3 celdas. Y estas celdas, si yo presiono el botón derecho del mouse, está la opción en el menú contextual de combinar dichas celdas. Por lo tanto, a partir de una tabla puedo ir uniendo, más bien dicho, combinando celdas para hacer tablas que se ajusten a mis necesidades, ¿sí? Ok, combino, ¿sí? Ya la pasé de ser una tabla de 6 a una tabla de 4 columnas, en donde una de las columnas tiene mayor espacio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Me voy a la última celda, estoy en la última celda de la primera fila. Adicional a poner estilos, voy a poner un estilo nada más para que la ubiquemos. Ok, esta de aquí, ¿sí? Voy a poner este estilo. Ahora, abajo en esta celda que está de color gris oscuro, voy a dar clic con el botón derecho del mouse, y ahora la opción es dividir celdas, ¿sí? En el menú contextual me voy a dividir celdas, y lo que voy a hacer es que quiero que la celda quede dividida en 2 columnas. Le doy a aceptar y noten que entonces se va haciendo la división de las celdas, en base al número que yo le diga, y quedaría entonces ya de este modo. ¿Y celdas? Ok, ya. Tengo aquí las celdas divididas, ¿sí? Puedo también visualmente, puedo seleccionar una columna, y esa columna, permítanme, ok, con el puntero del mouse, presionando con el botón izquierdo, puedo modificar el tamaño de la columna o de la celda, ¿sí? Ok. Finalmente, notarán ustedes que hay un control. ¿Este control para qué sirve? Me da en este caso las opciones, ok. Bueno, algunas de las opciones que tengo sería la de propiedades de la tabla, que está en el menú contextual. Propiedades de la tabla me permite en este caso definir la relación de la tabla con el texto, si va a tener texto alrededor, si no va a tener ningún texto, si va a tener texto ajustado a la izquierda, al centro o a la derecha. Puedo modificar desde propiedades de tabla las características de la fila o de la columna. Puedo establecer las alineaciones en las celdas, en este caso la alineación de tipo vertical. Puedo poner texto alternativo si es que así lo deseo, pero también
viene una parte muy sencilla de esto, porque este control también me permite seleccionar toda la tabla, botón derecho del mouse, y aquí directamente desde el menú contextual puedo darle clic en la opción de eliminar tabla. Y entonces, básicamente este es el truco de ocupar una tabla en Microsoft Word, ¿sí? En este caso tenemos al final un documento que solamente tiene 2 tablas, en las cuales ustedes ya saben cómo insertarlas con el asistente o cómo dibujar la tabla, ¿sí? Finalizamos la práctica, en este caso, salvando el archivo con el nombre. Déjenlo, pongo acá. El archivo se va a llamar práctica 7, que es un documento de Word. Guardamos y sería todo. En caso de dudas, quedo a sus órdenes. Nos vemos luego.